Días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Vamos entonces, ¿qué pasó el día lunes? Donde acciones internacionales retrocedieron luego de especulaciones sobre ascenso, tasa Fed, tras datos de empleo de la semana pasada. Recordemos que a medida que los datos económicos de Estados Unidos mejoran, se acerca o se incrementa la probabilidad de un futuro ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal, que digamos que generaría algo de correcciones importantes en el mercado, y el mercado está algo temeroso sobre esta situación y ha generado entonces un descenso durante el inicio de la semana. Acciones locales retrocedieron en línea con mercados internacionales, se mantiene dentro de la zona de indecisión, aún no hemos cambiado tendencia bajista, pero pues es claro que se mantiene la correlación con los mercados internacionales sobre el temor de un movimiento alcista en la tasa de la Reserva Federal. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos. Estaremos muy atentos desde el día de hoy a las utilidades empresariales en los Estados Unidos. Alcoa da inicio no oficial a esta temporada. En horas de la tarde se conocerán los resultados de esta compañía, mientras que Colombia iniciaría la publicación de resultados con Cemex Latam Holding a partir del 17 de julio. Probabilidad tasa Fed, recuerden que hemos incrementado la probabilidad, o el mercado muestra un aumento en la probabilidad de alza en tasa de interés para lo que sería el inicio del segundo trimestre de 2015. A medida que el mercado vaya moviendo estas probabilidades, pues sabremos qué tanta presión a la baja existiría frente a esta noticia. Así que importante, continúa el aumento en la probabilidad de ascenso para los primeros trimestres del año 2015 en lo que respecta a tasa de la Reserva Federal. Y el nivel de riesgo se incrementa, no de forma significativa, pero sí digamos que aumenta un poco la volatilidad. Estaba en niveles bajos desde 2006-2007 y aún estamos dentro de la zona de confort. Ahora todavía muestra este descenso una posible corrección dentro de tendencia alcista. Solo un fuerte incremento en el nivel de volatilidad del mercado podría darnos una corrección, un cambio de tendencia a la baja. Por ahora simplemente son correcciones dentro de tendencia alcista, un aumento de la volatilidad estaría diciendo que podemos estar teniendo un movimiento bajista mucho más fuerte. En cuanto a mercados asiáticos, abrieron con presión bajista, continúa la correlación con mercados de Estados Unidos y ese temor por panorama de alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, pese a que los datos económicos continúan estables. De hecho, Fitch mejora el outlook de Nueva Zelanda a positivo, y el índice de sentimiento económico en Japón mejora de 45.1 a 47.7 puntos en junio. El mercado esperaba una mejora a 49.2 puntos, una mejora sustancial, pero pues de todos modos logró mejorar el indicador no tan fuerte como el mercado esperaba. Las noticias siguen siendo buenas, no obstante el temor sobre el panorama de tasas de la Reserva Federal ha generado esa presión bajista en los mercados. Y Europa también inicia con descensos ante panorama de alza en tasa de la Fed y datos económicos mixtos. La balanza comercial de Alemania mejora, superávit en mayo de 17.200 millones de euros a 18.800 millones, superando la expectativa del mercado. Y a medida que los datos de balanza comercial se incrementan, pues también se incrementa la posibilidad de crecimiento de la zona, mientras que la producción industrial del Reino Unido para mayo cae 0,7% frente a un crecimiento del 0,3% esperado por el mercado, decepcionando un poco los indicadores económicos. Así que fue mixto el panorama de datos económicos para la zona euro, pero pesa la correlación con los mercados internacionales y el panorama de tasas de la Reserva Federal. En cuanto al mercado colombiano, está atento a utilidades empresariales y mantiene correlación con mercados internacionales. Seguimos dentro de esa indecisión y se ha evidenciado que la correlación aún se mantiene. No obstante, cuando iniciemos la temporada de utilidades, que iniciaría el 17 de julio, con las utilidades de Cemex Latam Holding, estaríamos posiblemente perdiendo algo de relación con los mercados internacionales. Hoy tenemos a las 3 de la tarde crédito del consumidor de los Estados Unidos. También es una jornada ausente de fundamentales durante la mañana. Y después del cierre de mercado conoceremos las utilidades del COA. Recordemos que ahora en adelante tenemos algo de volatilidad por presentación de resultados del segundo trimestre de las empresas en el mundo, incluido Colombia, para la próxima semana. Mañana ya tendremos algo fundamentales, la variación semanal de inventarios de crudo y las minutas de la Reserva Federal. Un informe sobre por qué se tomó la decisión, publicado 15 días después de la decisión. Así que mañana el mercado confirmará los temores sobre el posible ascenso en tasa de interés o los mitigará. Así que mañana sería un día importante para ver si este movimiento de corrección se hace mucho más profundo y nos podría cambiar la tendencia bajista o volvemos a la tendencia alcista. Mañana será un día importante
para los mercados. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen cautela y presión bajista a espera de minutas de la Fed y resultados empresariales. Vamos a estar muy atentos a los soportes de corto plazo. Nos acercamos a esos niveles, los cuales podrían ayudarnos a definir si la tendencia alcista se mantiene o tendríamos cambio de tendencia. ¿En qué se fundamentan los movimientos alcistas? Los movimientos alcistas en el mercado internacional tienen su base en lo que sería los buenos resultados empresariales de las compañías y los datos económicos que continúan mejorando tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque últimamente Europa ha dado algo de señales mixtas. Y los vendedores simplemente tienen unas valoraciones relativamente altas para algunas compañías, estarán atentos a los resultados empresariales y si estos no logran apoyar el movimiento, digamos que se irían mucho más con la posible alza en tasa de la Reserva Federal y generarían la presión bajista. Así que esas son las dos fuerzas que se han encontrado en los mercados. Y en cuanto al mercado local, podría mantener correlación con mercados internacionales. Vamos a estar también atentos a los soportes de corto plazo que empezaron a buscar con las caídas del día de ayer y sabremos si la tendencia alcista continúa o cambiaríamos a tendencia bajista o lateral de mediano plazo. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Con el índice Dow Jones por encima de los 16.800, 16.900, si bien hubo descenso el día de ayer, la tendencia no ha cambiado. Tenemos que romper esa zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, 16.900, 16.700, para poder continuar con el movimiento alcista. Si rompe esa zona de soporte, estaremos hablando de la posibilidad de cambio a tendencia bajista. Importante esa zona de soporte para el índice Dow Jones. El IPSA también continúa con indecisión, igual que el mercado local, esperando un panorama más claro tanto de utilidades empresariales como tasa de la Reserva Federal. 3.800, 4.000 serán los dos niveles que nos darían dirección para el IPSA. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, se mantiene todavía con tendencia alcista hacia los 17.000. Recordemos que está llegando a zonas de resistencia y estaremos atentos a la posible presencia de vendedores en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Solo rompiendo los 16.800 podríamos tener una presión bajista adicional. Y el dólar registra su primer ascenso. Recordemos que ya está llegando a zonas de soporte y a medida que el panorama de empleo en los Estados Unidos mejora, pues esto le agrega un poco de dificultad en la caída al dólar. Y también nuestro superávit, que ya desaparece el superávit comercial, tenemos déficit de balanza comercial que también mitiga un poco la presión de ingreso de dólares a la economía. Se mantiene entonces por inversión y por endeudamiento el flujo de dólares, pero ya estamos en una zona de soporte. No se descarta que haya choque entre compradores y vendedores en las próximas jornadas, pero solo rompiendo el 1880, 1880, podríamos hablar de una presión alcista mucho más fuerte. Por ahora simplemente un descanso después de tanta caída. Vamos a ver hasta dónde dura el rebote. Si hay ruptura de los 80, podríamos estar hablando de una nueva tendencia alcista para el mercado, que de hecho le daría un poco más de luces al mercado local en acciones y generaría mayor presión bajista. Recuerden que hay una correlación inversa entre lo que son las acciones y el dólar, así que el 880 será un nivel importante para el dólar. Y el WTI amanece en 103,30, otra vez con presión bajista. Recordemos que hasta que nos rompa el 105, 105,60, no podríamos hablar de nuevo sesgo alcista. Mientras tanto, aún existe probabilidad de descensos al 101, 105 sería el nivel de resistencia a batir. Igual estamos ya en zona de soportes entre 103 y 101. Y el euro se mantiene en 35.90, 36, se mantiene en la parte media de este lateral. No ha podido definir tendencia por ahora. Los datos europeos han sido algo flojos y le han restado fuerza a la moneda europea, mientras que el dólar continúa con una expectativa de fortaleza por los movimientos de tasa de la Reserva Federal, así que el lateral continúa con leve presión a la baja. Si no recupera pronto los 36.20, la presión bajista lo podría llevar hacia los 35.20, importante 36.20, 35.20 como los niveles de soporte y resistencia. Vamos entonces con nuestro mercado, que mantiene todavía comportamiento lateral entre el 715, 1715 y 1690. Son los dos niveles que se han definido para una posible tendencia de mediano plazo. Si logra romper el 715, quiere decir que continuamos con el sesgo alcista y el repunte podría ser al 750, 780. De lo contrario, la ruptura del 690 nos podría llevar al 650 en primera instancia. Ahí evaluaríamos si podemos pasar a un comportamiento lateral o a un cambio de tendencia bajista. Por ahora continúa la indecisión en el índice sin resolver tendencia entonces el mercado. En cuanto a Banco de Bogotá, continúan los 70 contra 68 en panorama de indecisión. Hubo buen volumen el día de ayer,
pero hasta que no nos rompa alguno de esos dos niveles no podríamos hablar de una dirección mucho más fuerte. Por ahora continúa el comportamiento lateral. En cuanto a Bolsa de Valores de Colombia, ya se hace evidente la presencia de vendedores. Tenemos algo de presión bajista con buen volumen. No obstante, no ha roto la baja al 23.20. Vamos a dejar el 23.20 como el soporte a corto plazo. Si ruptura el 23.20, tendremos una corrección hacia 22.60, nivel de soporte promedio móvil de 200, y el 22 como nivel psicológico de la zona de promedio móvil 20.40. Si ruptura 23.20, tendremos corrección dentro de tendencia alcista. Lo contrario, si logra aguantar ese nivel, aún puede volver hacia los 24.50 como niveles de resistencia. Importantes esos niveles de soporte. Hay choque entre compradores y vendedores para BBC luego del fuerte avance de jornadas previas. Vamos con Celsia, que rompe en el día de ayer a la baja la zona de promedio móviles 20.40. Vamos a modificar eso, la resistencia de corto plazo a los 6.080. Mientras se mantenga por debajo de los 6.080, la presión continúa siendo bajista hacia la zona de los 5.800. Como escenario probable, después de haber generado mayor presión a la baja en el día de ayer, bajamos el nivel de soporte del 6.100 de resistencia a 6.120 a 6.080. Si logra superar el 6.080, podría volver hacia la zona de los 6.260 como primera resistencia, y leve presión bajista para Celsia, resistencia a 6.080. Caída de Cementos Argos en el día de ayer hasta los 11.500. Importante, esos 11.500 serán el nivel de soporte de los 11.500, 11.400. Si logra aguantar estos niveles, aún puede volver a tendencia alcista, 12.500, 12.800. Pero si pierde los 11.500, 11.400, la presión bajista podría volver hacia los 10.500 como primera parada. Estamos en zona de soporte para Cementos Argos. El mercado estaría próximo a definir si mantiene la tendencia alcista o cambiamos de dirección. Cemex Latam Holding, vela envolvente, vuelve la vela anterior, no con mucho volumen, el volumen viene en descenso, pero digamos que se acerca a los 18.000, lo que era resistencia, ahora es soporte. Hay presión levemente bajista por presión hacia los 18.600. Si logra aguantar esa zona de 18.600, 18.000, la tendencia alcista continúa viva, puede volver a 20 y 20.500 como escenario probable, pero si pierde los 18, el descenso podría ser hacia los 16.400, 15.700. Estamos entonces en zona de soporte para Cemex Latam Holding, escenario parecido al de Cementos Argos, dependerá de esos niveles si continúa la tendencia alcista o no. Presión a la baja se mantiene para Canacol hasta que no rompa los 12.700, 12.800. No podríamos hablar de nueva presión alcista para el activo. El mercado continúa con un volumen relativamente estable, un volumen promedio después de haber registrado volúmenes muy altos. Tenemos el 11.500 como el soporte, 11.500 soporte, 12.700 o 12.800 resistencia. Rompiendo 12.700, 12.800 volvería al sesgo alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, existe probabilidad de descenso hacia los 11.500, el siguiente soporte, que es el promedio móvil de 200 periodos. Vamos con concreto, que marca precio en el día de ayer otra vez en 1.550, dejando el 1.520 como el soporte de corto plazo. Mientras se mantenga sobre el 1.520, puede avanzar a 1.580, 1.600. La pérdida del 520 lo podría llevar hacia los 1.460 en movimiento de corrección, todavía dentro de tendencia alcista. Corficol hace un descanso en el día de ayer, igual se mantiene sobre 38.500. Recuerden que los dos escenarios probables era el pullback o el throwback hacia los 38.500 o continuar con el impulso. Se fue por el throwback, así que mientras se mantenga sobre 38.500 aún puede volver a 40.700 y mantener tendencia alcista. Si no aguanta los 38.500, pues sería una falsa ruptura y lo podría llevar de nuevo a niveles de 37.300 y 37.000. Importante los 38.500 para Corficol. Vamos con Ecopetrol, que descansa en el día de ayer, frena un poco el descenso, 33.300 el soporte. Mientras aguante el 3.300 existe posibilidad de rebote a 3.420, 3.460. Es la zona de resistencia. Puede rebotar sin perder tendencia bajista hacia los 3.420, 4.60. Si no logra pasar ese nivel, la presión bajista podría volver hacia 3.300, 3.200. Si logra superar el 4.60, habría probabilidad de volver a 3.600.
Si falla y rompe el 3300, podría descender a 3100 en el corto plazo. Importante el 3300 como el soporte y la zona de resistencia de posible rebote aún dentro de tendencia bajista para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá viene con algo de presión, la bajista también, igual que el resto del mercado, muy correlacionado al mercado. 1550 el soporte, si aguanta vamos a 1600, 1650, si lo pierde podríamos estar descendiendo el primer soporte hacia los 1500. Recordemos que el mercado está correlacionado básicamente por el panorama de tasas de la Reserva Federal. Construcciones El Cóndor continúa con el sesgo alcista, 1460 el soporte, mientras esté sobre 1460 puede avanzar a 1560, 1580. Si pierde 460 podría haber corrección hacia el 1380, la zona de promedio móvil es de 200 periodos. Eso para Construcciones El Cóndor. Vamos con Enca, que se mantiene dentro del lateral de 11.50 contra 10.60. El que rompa primero nos daría tendencia. Continúan altos volúmenes en esta compañía. Vamos a ver en qué dirección toma. 11.50 contra 10.60. Velas de indecisión. El que rompa primero nos daría algo de dirección. Vamos a ver qué pasa con los resultados empresariales. ETB también corrigiendo, descansando. Será la zona entre 4.60 y 4.80 la responsable de mantener la tendencia alcista. Si logra aguantar esos niveles, podemos continuar con el sesgo hacia los 500, 520. Si pierde los 4.60, ya se podría hablar de nuevo, volver hacia niveles de 4.40. Importante, estamos en corrección dentro de tendencia alcista para ETB. En cuanto a éxito, no pudo pasar los 32 en el día de ayer, así que si no pasa pronto los 32, abre la posibilidad de corrección hacia los 31 y 30.200 como zona de soportes. Si logra superar los 32, estaríamos hablando de volver a tener sesgo alcista hacia los 33.200. Importante esos 32 como nivel de resistencia de corto plazo de presión bajista. Vamos con Grupo Argos, que siguen siendo los 22 la zona de soporte. Mientras aguante los 22 aún puede volver a 23, 23.500. Si llega a romper los 22 podríamos tener presión bajista adicional hacia la zona de 21, 20.800. El promedio móvil de 200 periodos. Se mantiene el 22 como el nivel importante dentro de la corrección de tendencia alcista. Grupo Aval, 1340 es el soporte. Mientras aguanta un sesgo sigue siendo alcista hacia 380, 400. Si lo pierde podemos experimentar algo de corrección a 1310 y 1290. Son las zonas de soporte entonces para Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura. Continúan los fuertes volúmenes en este activo. No sé exactamente por qué tan altos los volúmenes. Tenemos 39.300 como el soporte. No lo ha roto, tampoco ha logrado incrementar o superar los máximos de jornadas previas. Pero mientras esté sobre 39.300 aún puede volver a 40.800, 41. Si pierde los 39.300 podríamos estar volviendo hacia 37.500 como escenario probable y perder el sesgo alcista. Importante 39.300 como la zona de soporte. Vamos con la ISA. No ha podido superar el 9.300 al alza. Recuerden que rompiendo el 9.300 se anularía la presión bajista por técnicos y podríamos volver hacia los 9.800. De lo contrario, hay un riesgo importante en los 9.000, que sería el soporte de este hombro, cabeza, hombro. Si hay ruptura de los 9.000, tendríamos posible ruptura de hombro, cabeza, hombro. La pérdida de ese nivel podría generar entonces un descenso adicional hacia 8.500. Estamos también en zona de soporte con leve presión bajista para ISA. Importante el 9.300 para anular la presión bajista en este activo. Vamos con Isagen, que desciende en el día de ayer. 3.100 contra 3.300 serán los nuevos niveles para Isagen. 3.100 el primer soporte. Si pierde los 3.100 podría volver hacia la zona de los 2.950. Vamos entonces con Mineros, que retroceden el día de ayer en línea con el precio del oro. Pone en riesgo el movimiento alcista al estar por debajo de los 2.900. Mientras esté por debajo de los 2.900, ahora existe posibilidad de volver a 2.700. Importante 2.900. Si lo vuelve a romper puede avanzar de nuevo hacia la zona de los 3.000. 2.900 se consolida como resistencia de corto plazo. Mientras esa sigue siendo el escenario probable lateral, aunque se acerca a la parte alta. 27 contra 29, si hay ruptura de los, contra 28, si hay ruptura de los 28 podría avanzar hacia los 29, 29.500.
De lo contrario, mientras esté por debajo de los 28 aún sigue siendo el 27 el soporte, solo la ruptura de los 27 generaría descenso a los 26, 28 contra 27 el escenario probable para Nutresa. Vamos con preferencial aval que logra aguantar los 1340, sigue siendo el soporte importante, si lo logra aguantar puede volver a 380, 400, si pierde los 1340 podría volver hacia la zona de los 1310 como siguiente nivel de soporte. Preferencial Avianca Holding mantiene el lateral de 3930 a 3730, posible comportamiento lateral, ruptura de algunos de esos dos niveles nos daría tendencia, el volumen ha disminuido de forma considerable, así que no hay un rombo claro para este activo. 3930 contra 3740, el que rompa primero nos daría un escenario probable de una nueva tendencia. Bancolombia sigue aguantando los 27, eso es importante, ha sido el soporte de la última semana. Si logra aguantar los 27 puede volver a 28 y romper hacia los 29, 29, 100. Si logra romper los 27 podríamos estar hablando de nuevo un escenario de los 26, 25, 700 como niveles de soporte. Carvajal Empaques no marca precios del primero, así que simplemente continúa en zona de resistencia, no hay mucho que decir de este activo. Preferencial Cementos Argos, igual que la ordinaria, en este caso el soporte serían los 11.000, mientras se mantenga sobre los 11 el riesgo sigue siendo alcista. Si pierde los 11 podríamos volver hacia la zona de los 10.400 como zona de soporte. Preferencial Da Vivienda, una multa pequeña por manejo de información, pero digamos que no es un fundamental relevante. Sigue el comportamiento entre 29.500 y 30.800. Por ahora el que rompa primero nos dará tendencia importante a los 29.500 para mantener el sesgo alcista. La pérdida de los 29.500 generaría un posible cambio a dirección bajista. Preferencial Grupo Argos, 22 como la zona de soporte. Si logra aguantar los 22 puede continuar hacia 23, 23.800. Si pierde los 22 perderíamos la tendencia alcista. Y preferencial Grupo Sura continúa también con buen volumen la preferencial. Si logra mantenerse sobre 39.300 se mantiene el sesgo alcista para poder avanzar hacia 40.800, 41.200. Importante el 39.300 como la zona de soporte. Si lo pierde podría volver hacia la zona de los 37.800. Vamos por último con Pacific Rubiales. Recuerden, los 40 siguen siendo la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista. El 37 el soporte de corto plazo dentro del lateral. Los volúmenes han disminuido de forma considerable, mercado esperando noticias puntuales del proyecto STAR. Ruptura del 37 lo podría llevar hacia los niveles de 34. Importante, estamos 37 contra el 39 como los dos niveles más importantes para este activo. Así que en términos generales la presión bajista parece ser inicial para los mercados internacionales a esperar las minutas de la Reserva Federal. Vamos a estar muy atentos a las zonas de soporte, de eso dependerá si la tendencia alcista continúa o si podemos tener un cambio de tendencia lateral o bajista de mediano plazo. El mercado se enfrenta entonces a las zonas de soporte tanto en el mercado internacional como en el mercado local. Los datos económicos y resultados empresariales continúan siendo relativamente sólidos, pero el panorama de ascenso en tasa de interés le ha dado fuerza a los vendedores. Vamos a ver cuál de los dos termina pesando más desde hoy, que tendremos utilidades en Alcoa y lo que serán las minutas de la Reserva Federal el día de mañana. Así que muy atentos a los niveles de corto plazo en el día de hoy. Muy buen día entonces para todos.